Buenos días, mis queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Soy la profesora Mariel y hoy vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje, que titula Las abreviaturas y las siglas. Hoy vamos a avanzar estas dos unidades temáticas en uno solo para que luego vean cuál es la diferencia que hay entre ellas. Y decimos, ¿qué es la abreviatura? Es una forma de acortar una palabra escrita y se utilizan algunas letras de la palabra y un punto al final de la abreviatura para indicar que la palabra está abreviada. Por ejemplo, DR es la abreviatura de doctor. SRA es la abreviatura de señora. Ambos, si se dan cuenta, tienen un puntito. Eso indica que está acortada la palabra. Pocas palabras, abreviada. La palabra abreviatura proviene del latín abreviare, que significa hacer breve. Es un tipo de abreviación, es decir, acorta la escritura de ciertos términos o expresiones y consiste en la representación escrita de una palabra o un grupo de palabras con solo una o varias de sus letras. Para crearla se emplea la letra inicial, mayúscula o minúscula, por sí sola o acompañadas de otras letras, ya sea del medio o del fin de dicha palabra. O sea, se toman las primeras palabras o las finales y luego no se olviden que va con un puntito al final. Se dice entonces de ella que está escrito abreviadamente. Por ejemplo, señor, como habíamos visto anteriormente, se abrevia SR y el punto. De señora se abrevia SRA, punto. De señorita se abrevia SRTA, punto. Y esta abreviatura significa señorita. De doctor, la abreviatura es DR, punto. Doctora, al igual que la anterior, solo que se le agrega la A por el femenino. Doctora, DRA, punto. Usted se abrevia UD, punto. Artículo se abrevia ART y el punto. Nunca se vayan a olvidar que él siempre tiene que tener un puntito. De adverbio, A, DV y el punto. Izquierda, I, ZQ y el punto. Y así es como se abrevian las palabras. Ahora vamos a hablar sobre las siglas y decimos, ¿qué son las siglas? Y la sigla es una palabra formada por letras iniciales de varias palabras. Las siglas suelen referirse a instituciones y objetos. Se escriben con mayúscula y llevan punto. Por ejemplo, ONG, y aquí está el punto. ¿Qué significa ONG? Organización no gubernamental. Pero veamos otros ejemplos de siglas. Aquí tenemos los otros ejemplos de siglas. Por ejemplo, ONU, ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas. FMI, ¿cuál es su significado? Fondo Monetario Internacional. Si se dan cuenta, cada una de las letras que forma parte de esta sigla son la primera letra inicial de cada una de las palabras. F por fondo, M por monetario y por internacional. Veamos otros. MSP. La M es por ministerio. La S es por salud y la P es por público.
la palabra D es simplemente un conector que une las palabras, pero el conector no se lo utiliza como sigla. CIA, CIA, que significa Agencia Central de Inteligencia. RAE, RAE, Real Academia Española. CES o CES, Consejo de Educación Superior. UNE, UNE, Unión Nacional de Educadores. Esos son unos tipos de ejemplos. Ahora veamos la diferencia que hay entre las siglas y las abreviaturas. Y decimos que la abreviatura y las siglas, ambas son abreviaciones, que es una reducción de una palabra o expresión, suprimiendo una o algunas de las letras. Y las abreviaturas es un tipo de abreviación que consiste en suprimir las letras finales o centrales de una palabra. Por ejemplo, adv, que significa adjetivo, pag, que significa página. Pero las siglas son también un tipo de abreviación que consiste en formar una palabra con las letras iniciales de una organización, conjunto de documentos, productos, etc. Por ejemplo, ONU, ONU, Organización de las Naciones Unidas. ESO, Enseñanza Secundaria Obligatoria. Si se dan cuenta, las siglas simplemente toman la primera letra inicial de cada palabra, mientras que las abreviaturas es la reducción de la palabra. Y esas son las diferencias entre siglas y abreviaturas. Bueno, mis queridos estudiantes, muchas gracias por haber aprendido juntamente conmigo lo que son las abreviaturas y las siglas. Nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.